Muy Ingeniero, bien, ya ¿qué tal? podemos iniciar. Buenas, gracias, gracias. Bien, buenas noches con todos. Vamos a arrancar el día de hoy con el tercer módulo, bien, de ese diploma que ya hemos comentado que es sobre seguridad alimentaria en ISO 22000, perdón. Este módulo que vamos a desarrollar hoy, me gustaría que recuerden, y como les mencioné, estamos construyendo un poco la pirámide, bien. Como un recap súper rápido, partimos primero por el marco general de cómo se soporta la ISO 22000, ¿sí? La sesión previa, o sea, la del día de ayer, nos enfocamos en desarrollar los programas prerequisitos, como VPN, POES y también el PHS, que es un eje un poco más macro, pero que casi está al nivel de un programa prerequisito, o sea, entre un programa prerequisito y HACCP aproximadamente, ¿ya? Hoy vamos a seguir subiendo en la pirámide, o sea, ya construimos la base. Vamos a ir al siguiente nivel. Ya tenemos programa prerequisito donde especificamos qué cosa es obvio para el proceso y ahora vamos a ir hacia un sistema de inocuidad. Eso se llama HACCP, ¿sí? Y vamos a cubrir todas las características, tanto como eh, la planificación de cómo hacer un sistema HACCP, asimismo como el desarrollo. Y no solamente con eso, sino el objetivo es que ustedes puedan ver ejemplos claros de cómo se aplican en la industria actualmente, eh, qué retos han habido, qué oportunidades y aprendizajes también, y poder compartirlos para que sea más enriquecedora la sesión. ¿Sí? Solo me confirman, por favor, si me escuchan y ven mi diapositiva en el chat. Los veo, por favor. Bien, asumo que sí. El contenido se va a descomponer en tres cosas. Gracias, Emer. Gracias, Blue. Gracias, Sonia. Gracias, Grecia. Buenas, gracias. Entonces, vamos a ver la preparación para la implementación de HACCP. Buenas noches, ¿cómo estás, Blue? La identificación de análisis de peligros. Hoy vamos a aprender cuál es este método científico de cómo vemos significancia de los peligros enfocados en severidad y en ocurrencia, ¿de acuerdo? Y también vamos a tocar un tema un poco más técnico, más científico de qué tipo de preguntas vamos a hacer para poder identificar y seleccionar un PCC, ¿de acuerdo? Porque la idea no es tampoco que su proceso se llene de PCCs, 40 PCCs, y van a estar como locos controlando todo el tiempo todo. Y la idea es que ustedes puedan priorizar esfuerzos y hacerlo siempre mucho más eficiente, ¿sí? Para que de esa forma apliquen la energía y los recursos sobre el proceso que valga la pena en este caso. Todo es importante, sí, pero los PCCs son de vida o muerte, ¿sí? Entonces, por eso el tercer punto se enfoca a la determinación del PCC. Primero partamos por un marco general de qué necesitamos hacer para implementar HACCP. Ustedes, al culminar este diploma, van a estar facultados para poder formar parte de un equipo HACCP. Obviamente, la experiencia le va a dar un poco más de robustez y velocidad también para poder eh, liderar un equipo HACCP o formar parte del equipo HACCP o de repente ser soporte del equipo HACCP, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es la conformación del equipo. Definitivamente, esta conformación debe tener tres características elementales. La primera es diversidad de conocimientos. ¿Qué significa que el equipo es multidisciplinario? Las diferentes perspectivas nos van a dar esta característica acá y va a hacer que el equipo sea enriquecedor, ¿no? Gente del área de mantenimiento, gente del área de innovación, de calidad de insumos, de envases, de aseguramiento de la calidad, de control de calidad, de la misma operación, entre otros más como pueden ser los almacenes, la gente de distribución, eh, que va a venta, de acuerdo a los canales tradicionales o modernos, pero es una característica que también tomamos en cuenta. Lo siguiente es el liderazgo que puede ejercer el equipo HACCP y que definitivamente tiene un gran liderazgo porque normalmente están conformados por miembros con una influencia relevante de la organización, ¿sí? No me refiero a que esté el gerente general en el equipo HACCP, ¿sí? Pero sí hay personas con mucha influencia y que pueda tomar decisiones. Por eso hablamos de liderazgo y que pueda asumir también riesgos y obviamente
liderar propiamente los cambios, crear nuevas rutinas y cambiar cultura, porque estamos hablando de implementar un sistema de inocuidad. Entonces, partimos de cumplir, de hacer lo obvio, ¿no? Para el proceso, a ir un nivel más allá, que es hablar de un sistema de inocuidad, ¿sí? Y finalmente, el equipo HACCP no puede estar conformado si estos no conocen. Por ejemplo, ustedes al conocer esta herramienta, este sistema, pueden ser tranquilamente un miembro de un equipo HACCP, ¿de acuerdo? Y la idea que recuerden que esta diversidad de conocimientos deben ser personas que conozcan muy bien su trabajo, desde cada área, cada departamento, eh, cada eje de la empresa, ¿sí? El segundo punto es que tengamos claro cómo se va a realizar la descripción del producto. Cuando hablo de descripción del producto me refiero al nombre del producto, ingredientes, características físicas y químicas, como lo vimos muy similar en el manual BPM que les mostré el día de ayer, el método de procesamiento, el método de envasado, almacenamiento y también en algunos casos la distribución. ¿Por qué pongo esta imagen de la etiqueta? Porque es súper válido entender que esto que dice acá, eh, en la parte de nombre, ¿acuerdo? Debe estar también claro en la etiqueta. Me refiero a denominación de venta del alimento, o sea, quién va dirigido, o sea, cuál es el nombre de venta, el nombre comercial, la identificación de origen, la lista de ingredientes, que estos son características que lo que hace Digesa como órgano regulador en una auditoría, en una inspección inopinada, pues va a ir a mirar eso, como les decía. Va a ir a mirar lo que dice el material de envase, lo que dice el HACCP, lo que dice el proceso en piso, y luego lo va a comparar también con las fichas técnicas de todo lo que están diciendo. Y básicamente compara esas tres dimensiones y sobre eso puede generar oportunidades de mejora o no conformidades. La idea es que ustedes sean expertos de sus procesos y puedan definir con personal capacitado, como ustedes que se están formando acá, cómo crear, cómo implementar su sistema HACCP, ¿sí? Entre otras características que también se pueden apreciar acá, como RS, identificación de lote, fecha de vencimiento, información nutricional, porque estas características pasan no solamente porque estamos implementando HACCP, sino por el contrario, estamos hablando de características legales. Y como ustedes saben, todo tema que tenga un carácter legal puede, en caso de incumplirlo, pueden correr riesgo también eh, por multas, sanciones e incluso congelamiento de línea. O sea, te pueden clausurar una línea, ¿no? Te dicen, no operas hasta que no lo levantes. Y obviamente toda organización se vela y vive en base a la venta, ¿no? Es la razón de ser. Por eso, lo siguiente es el uso previsto del producto. Debemos saber que lo que estamos haciendo, ¿para quién va dirigido? Oye, estoy fabricando, no sé, un muchame de pato, ¿de acuerdo? Eh, quienes no saben qué es muchame puede googlear sin problema. Un muchame de pato macerado, no lo sé, en aceite de oliva de repente. Y esto va dirigido para gente que va al supermercado, por ejemplo. O simplemente puede ser que el producto va dirigido a restaurantes, de hoteles, porque ellos usan ese producto para crear otros productos, ¿no? E integrarlos a otras cosas. Entonces, es importante saber cuál es el usuario esperado, el método de consumo, es decir, si va a ser de consumo directo con el consumidor, para la redundancia, final, o va a ser un proceso de transformación, o sea, va a ser integrado dentro de, con otros ingredientes para formar un nuevo producto de consumo directo. También contar con las instrucciones de uso, siempre se recomienda, ¿no? Agitar antes de usar, calentarlo, una vez abierta la unidad, pueden simplemente ver, o sea, hacer el vaciado, consumirlo sin ningún problema, ¿no? Y finalmente las advertencias también, ¿no? En caso de intoxicación, eh, para quiénes está dirigido este producto, celíacos, no celíacos, intolerantes a la lactosa, no intolerantes a la lactosa, eh,
En algunos casos hablan personas que de repente tienen alguna condición de salud muy delicada, que es ahora que también se considera, así como si contiene o no insumos alergenos, como hablamos el otro día. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Los veo en el chat, porfa. Vale, avanzamos. Gracias, Wendy. Listo. Seguido, dentro de la formación del equipo HACCP, además de las características que hemos mencionado nosotros previamente, eh, como les explicaba, ¿no? Es importante contar con profesionales de diferentes áreas de experiencia, ¿no? Y justamente esa palabra es clave, de experiencia, porque un auditor, un consultor, alguien que venga a ayudarlos a implementar HACCP, como pueden ser ustedes en un futuro, puedo ser yo, de repente puede ser otro colega, o pueden ser cualquiera de las 128 personas que están en este momento en esta sala, va a saber cómo implementar el sistema, mas no son conocedores del proceso. Y no necesitan conocer el proceso tampoco para poder implementar HACCP, porque lo que ustedes están aprendiendo son pasos ordenados, principios y bueno, principios, estructura y obviamente pasos, ¿no? Recuerden que el HACCP se compone, lo vamos a ver más adelante, por 7 principios que llaman y se desarrollan en 12 pasos para poder implementar. Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender ahora. Pero ¿qué es lo que van a poder hacer? Es buscar estas personas de áreas de experiencia como producción, calidad, microbiología, ingeniería y también asuntos regulatorios o regulaciones, como le llaman, para poder crear e ir levantando el proceso en el orden lógico que lo vamos a ver en esta sesión. Bien. El liderazgo, ¿por qué es importante? En este caso, la coordinación de actividades, la asignación de recursos, demanda de gente que tenga toma de decisión y que pueda reasignar recursos sin ningún problema y estar pidiendo aprobación a otras personas. Entonces, esto tampoco lo va a hacer un consultor. El liderazgo depende de los dueños del proceso. Entonces, cada una de las personas que conformen el equipo HACCP son unos cracks, o sea, son unos cracks en lo que hacen y por lo tanto la rompen, o sea, nadie les va a venir a enseñar a ellos, o tal vez ustedes que son conocedores también de su propio proceso. Y es por eso que el liderazgo es clave en este punto, ¿sí? Y respecto a la capacitación, como les mencionaba, eh, es importante que conozcan los principios del HACCP, que vamos a ver en este diploma, en esta sesión y en este módulo, y también las prácticas que se realizan, las buenas prácticas que se realizan en este sistema. Funcionalmente es relevante que eh, poder identificar y evaluar los peligros que estén asociados en cada etapa de la cadena alimentaria, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Nosotros vamos a entender que primero ustedes van a identificar peligros en cada etapa del proceso. Luego van a determinar cuáles califican como PCCs y no se preocupen que vamos a aprenderlo en esta sesión para saber qué cosa hacer y cómo reducir este riesgo, esta probabilidad de que suceda el peligro, ¿no? Que es el riesgo. Que hay diferentes técnicas y métodos de poder hacerlo. Desde el hecho de prevenirlos, reducirlos o eliminarlos. Idealmente sería o sea, un super gol que los puedan eliminar. No en todos casos van a poder eliminarlos, como son probabilidades y como saben, nada es absoluto, todos, en todo paso y en todo mecanismo de control, siempre va a haber una probabilidad de falla. Entonces, eso es lo que vamos a aprender también en la sesión número 5, cuando veamos auditoría de la ISO 22000 y cómo puedo hacer para evaluar y hacer mejora continua sobre este sistema. ¿Sí? No me voy a meter de lleno a ver estadística robusta, pero vamos a ver algunas cositas muy superficiales que les va a servir también y va a complementar un poquito más y ver un poco diferente cuál es el ciclo de mejora continua que le podemos dar a este sistema y cómo integrarlo a su rutina diaria. ¿Sí? Finalmente, una vez ya identificados y ya clasificados quiénes califican para ser PCCs, ¿sí? Vamos a establecer límites críticos, ¿sí?
Y lo que mencionaba uno de sus compañeros en las sesiones previas, ¿no? Nos decían, oye, si mi límite crítico me dice el HACCP que yo debo estar pasteurizando como mínimo a 90 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un valor operacional. Me pongo más arriba y en caso existan variaciones, pues voy a tener un buffer, un colchón, digamos, que me permita poder estar cómodo sin llegar al punto crítico, porque por eso se llama límite crítico, ¿de acuerdo? Y esa es la variable que vamos a ir monitoreando. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a establecer los procedimientos de cómo vamos a monitorear. Lo vamos a hacer en tiempo real, lo vamos a hacer de forma automática, o tal vez lo vamos a hacer manualmente. Entonces, dependiendo del riesgo del proceso y de la severidad, recuerden, severidad y la probabilidad de ocurrencia, pues vamos a tomar y como equipo HACCP, con todos estos cracks, cada uno en su área de experiencia, pues vamos a definir qué método vamos a aplicar, ¿no? Y en estos casos sí pueden apoyarse en los consultores por la experiencia que puedan contar implementando en otros procesos. Ahora, siempre dicen que zapatero a su zapato, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque muchas técnicas y mecanismos de control de una industria, de un sector, pueden aplicarse en otras también. Eso depende mucho del proceso y del desarrollo creativo y eh, del proceso de innovación que pueda tener la organización. Entonces, yo he aplicado metodologías de control rigurosas que sean en el sector bancario o en el sector minero, en la industria alimentaria y viceversa. O sea, no es complejo, sino la idea es cómo abren la mente como tipo HACCP. Recuerden que ustedes van a ser como, como eh, los superhéroes de la organización porque van a llevar a otro nivel la organización. Entonces, es importante que puedan abrir la mente y no pensar solamente que hay una sola forma de hacer las cosas, ¿sí? Y hay diferentes técnicas para poder llegar a eso, como design thinking, desarrollar proyectos disruptivos, entre otras características más, ¿sí? Bien, entonces, por eso es importante la generación de ideas, el proceso de innovación dentro de esto, porque no basta con identificarlos, clasificarlos, sino también, oye, ¿qué vamos a hacer al respecto para controlarlo en el día a día? De forma segura, siempre priorizando, eh, siendo más creativos, ¿no? Por encima del capital o del presupuesto que se tenga en la organización, siempre va a primar la creatividad. Y eso es lo que me gustaría que se lleve. Creatividad sobre recursos siempre, pero depende del riesgo. Si el riesgo es muy alto, pues lo siento, tienen que pedir el presupuesto que amerite, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que pueden ser muy graves como una sala de operación y entre otras características, ¿no? Acá el riesgo puede ser muy alto y simplemente hay cosas que se deben contemplar desde un comienzo, ¿sí? Dentro de las funciones o la conformación del equipo HACCP, hay tres características, ¿no? Bueno, dos elementales en verdad. Eh, Identificar digamos, la función que va a tener cada uno de los miembros, ¿sí? Y también saber qué rol van a ocupar dentro del equipo HACCP. Alguien va a tener que ocupar el liderazgo de esto, otra persona va a tener que mapear de repente, eh, coordinar las cosas, otra persona puede ser simplemente un miembro, pero todos son relevantes. Entonces, lo importante de esto es tener roles y funciones definidas para no cruzarse y no interrumpirse unos a otros, ¿de acuerdo? Dentro de las funciones es importante entender quién es o sea, que son los representantes de la dirección del HACCP, ¿no? Es la persona que lidera la reunión, evalúa, aprueba, ¿no? El que hace y deshace este sistema. Pero no lo va a hacer solo, no significa que esta persona tiene que romper y deshacer el HACCP, sino que se va a apoyar, repito, en su equipo experto en cada una de sus áreas para tomar las mejores decisiones en equipo. Pero obviamente la responsabilidad cae por el representante de este comité de dirección HACCP, ¿sí? Lo siguiente son roles de coordinador del equipo HACCP para ver algunas otras características, ¿no?
como las verificaciones, las supervisiones o también la aplicación, ¿no?, del mismo diseño, más que todo en el mantenimiento una vez que ya esté implementado. O si es algo que es de cero, pues coordinar alguna auditoría pendiente que tengamos que hacer, ya sea para certificación o para mantener el sistema también, ¿sí? Y los miembros, obviamente, se van a encargar de participar y elaborar todo lo necesario, toda la documentación, entregar todo el proceso que amerite desde su área de expertise para poder crear el plan HACCP, el manual HACCP y todo lo que amerite dentro de las líneas de fabricación que tenga, ¿sí? Recuerden que el manual HACCP no es único. Ustedes pueden tener 40 líneas de envasado, pueden tener solo una, pero normalmente los manuales HACCP se hacen eh, por línea, por la línea de producto que ustedes ingresan en Digesa. Vamos a pensar, voy a fabricar embutidos en finas hierbas. Ok, embutidos en finas hierbas. Voy a fabricar, no sé, costillas horneadas. Entonces, ok, esta es una línea cocida, esta es una línea de crudos, esta es una línea de, eh, una línea de repente de productos curados. Entonces, cada una de las categorías, que es una directriz que te ayuda, Digesa, también como a encajarte en qué línea estás. Cada una de ellas se debe contar con un manual HACCP. Puede ser un mismo equipo HACCP que puede administrar todas las líneas de producto que se tengan como categorías, ¿no? Entonces, la idea es que todos sus sarta de productos que tengan puedan agruparlos en diferentes líneas o categorías de producto para que cuando ustedes lancen la solicitud, ¿no?, para verificar su HACCP, o en todo caso, cuando quieran implementar su manual HACCP, puedan hacer la secuencia lógica que vamos a aprender en esta sesión, pero al mismo tiempo puedan tener cubierto todo el espectro de ese causo de productos que tengan en su organización, ¿sí? No vayan a pensar que un manual HACCP sirve para todo, ¿vale? Se hace para cada categoría de producto. Dentro de la descripción del producto, eh, obviamente es importante entender que todas estas características deben estar eh, correctamente especificadas y detalladas dentro del manual HACCP. Vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo debe describirse y también les voy a compartir un manual HACCP tipo también, para que tengan una idea de cómo se maneja. En ese sentido, es vital contar con el nombre del producto, ya sea el nombre comercial y el nombre científico, los ingredientes, obviamente la lista completa, incluyendo conservantes y aditivos si es que lo tuviera, y si no lo tuviera, pues solamente los ingredientes, características físico-químicas y lo que vemos acá, ¿sí? Algún ejemplo puede ser estas declaraciones nutricionales que podemos ver en esta vista. El bajo contenido de azúcar, el más menos, los rangos, el aporte energético, el contenido graso, si es bajo, sin grasa, bajo contenido de grasa saturada, sin grasa saturada. Hay todo un detalle normativo que no es el espectro de este diploma, pero es importante que lo sepan, porque las personas que les van a ayudar a hacer esto normalmente pueden ser sus propios consultores o el equipo de asuntos regulatorios o regulaciones del área de calidad en sus organizaciones, ¿sí? No es muy complejo, es simplemente revisar unas tablas y ver en cuál sí coincidimos y en cuál no. Así que por ese lado, pierdan cuidado. Y ese mismo orden lo perciben todos estos productos que podemos ver acá, como ejemplo. En algún momento me dijeron, oye, y el desodorante y el maquillaje también puede tener un sistema HACCP. Y le dije, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema de inocuidad que no pueda atentar contra la integridad y la salud de un consumidor.
Entonces, el maquillaje no lo usa la pared, no lo usa una llanta, no lo usa un carro, lo utiliza una persona. Entonces, puede crear algunas reacciones alérgicas en caso de, de que haya algo de riesgo y que salga algún PCC fuera de esto. Lo mismo sucede con esos accesorios de higiene, de alguna forma, que son de uso personal también, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir la siguiente parte de la descripción del producto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De cómo es que se hace esta descripción y lo que hemos visto en la parte teórica aplicado a la realidad. El nombre del producto, la descripción, ¿de acuerdo? Como pueden notar, la marca, los ingredientes que se están utilizando con la previa, eh, la misma codificación, ¿no? Según la receta. Normalmente no utilizan nombres comunes, se utilizan este tipo de códigos que están en el mismo códex y todo. Así que es la forma de poder presentar la información. El registro sanitario, algunas otras características físico-químicas, como en este caso, en este producto, se indican acá, ¿sí? Los temas microbiológicos también, basados en el Decreto Supremo 007, el plan de muestreo que se lleva, qué hacer cuando se acepta y cuando se rechaza, o sea, a ese nivel de claridad, ¿no? El empaque que se usa, el embalaje, las presentaciones distintas que podamos tener, los tratamientos de conservación eh, y estas características de abajo, ¿sí? Eh, Asimismo, podemos ver otro producto, ¿no? Acá veíamos una leche, acá podemos ver un yogur. Similar, todo lo que lleva, las bacterias que se ingresan para que se haga la fermentación, que se indican exactamente cuáles están utilizando, ¿sí? Eh, qué frutos se utilizan también, ingredientes, vean acá el detalle, arándano en trozos, leche entera, regulador de acidez, etcétera, etcétera. Hasta los cultivos de yogur, miren, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus del Brueckii. Entonces, toda esta característica es la que se debe indicar, cultivo láctico, o sea, exactamente todo, ¿sí? Lo mismo con las características de sellos de la ley saludable, también se puede colocar las características físico-químicas para describir de forma clara cuándo el producto es aceptable y cuándo no, ¿sí? Y algunas otras más sobre el plan de muestreo en base a la flora bacteriana que podría estar presente, ¿sí? Pero en este caso este no es un producto estéril, este es un producto estéril. Este es un producto fermentado, que es pasteurizado y de alguna forma tiene una carga bacteriana muy bajísima, en verdad, controlada, porque es un producto con alta acidez, así que normalmente no crecen bacterias. Pero igual, la norma indica que debe cumplir con esto. Eh, ¿Qué más? Eh, el siguiente punto es cómo nosotros vamos a ir mapeando el proceso. Y una herramienta es crear un diagrama de flujo. Entonces, en este caso, nosotros creemos que es elemental poder conocer el proceso a través de un diagrama de flujo. De hecho, cuando les toque pasar una auditoría, lo que sugiero darle al auditor cuando los visite es darles el diagrama de flujo de su proceso. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante de cómo poder desarrollarlo, ¿sí? Eh, ya que obviamente esto va a hacer que el proceso sea más entendible por la gente que no necesariamente trabaja en el proceso productivo como alguien de calidad, pero sí va a poder entenderlo, ¿me entienden? También es importante contar que dentro de este diagrama de flujo estén totalmente identificados los PCCs, los límites de control, vamos a ver más adelante, y las medidas que se van a tomar. Dentro de estos componentes normalmente se deben colocar características, digamos, casi generales, ¿no? Como la recepción de las materias primas, el almacenamiento temporal de estas mismas, cada etapa de la descripción del procesamiento que puedan tener, que puede ser muy, muy, muy simple, muy de 4 o 5 pasos, o puede tener hasta
14, 16 pasos, ¿no? Dependiendo del proceso. Cómo es la característica que se va a envasar, ¿sí? Y finalmente, cómo se va a distribuir, ¿sí? Algunos símbolos que se utilizan para poder tener, también se los presento para que lo puedan revisar, ¿sí? Qué cosa es inicio-fin, las líneas del flujo, entradas y salidas, procesos definidos. En este caso, decisiones no las utilizamos tanto, pero podría ocurrir esto también. Se podría agregar en un diagrama de flujo, ¿sí? Dentro de los ejemplos que podamos contar también es, por ejemplo, estamos hablando de salchichas crudas. Vamos a ir a mirar y aprender un poco de, y no tienen que ser expertos, simplemente pueden aprender a leer un diagrama de flujo, ¿sí? A ver, recepción de materia prima, mira, te indica la desinfección debe ser con este ácido, a esta concentración mínima, el almacenamiento en estas condiciones de temperatura, para refrigerada, para fresca y para carne congelada. Por otro lado, van los otros insumos de envases y embalaje, qué controles pasan. Miren este despliegue. Lo fresco se va acá, lo congelado pasa a estos procesos de molienda y trozado. Miren cómo se especifica esta característica acá. Pasa por un detector de metales y te da detalle de qué es lo que no va a dejar pasar. El pesado de la materia prima congelada. Acá nos encontramos con el primer PCC. Pesado de ingredientes. Dosis de nitrito máxima utilizada en 200 miligramos por kilo. Entonces, para ellos, por ejemplo, no están midiendo temperatura, presión, RPMs, velocidad, no. Están midiendo para este proceso la cantidad de este punto, porque si esto no es el adecuado, pues la carne no se va a conservar y simplemente se va a arruinar, ¿sí? Y va a hacerle daño a un consumidor final. Y así cada etapa del proceso. Cabe resaltar que se indican dentro de cada etapa crítica o relevante qué características debe contar, no necesariamente en el que no tenga PCC. Todo lo que no tenga PCC también puede tener estas características que ayuden a entender mucho más cómo se realiza el proceso, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que en este caso, ustedes cuando tengan que analizar o sea, obviamente los peligros, tienen que ir a mirar cada una de estas casillas. En cada una de estas casillas van a tener que encontrar peligros, ¿sí? eh, Identificarlos primero para luego poder clasificar y saber si cumplen o no para un punto crítico de control. Todavía no se compliquen en saber cómo se va a hacer, pero quiero que tengan claro esto. Ustedes van a barrer cada etapa del proceso, cada casilla, para identificar peligros de tres tipos: físicos, químicos y biológicos. Entonces, no olviden eso. Y obviamente este diagrama debe estar generado por todas las personas, ¿sí? Eh, por todas las personas del mismo equipo HACCP. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entiendan el proceso productivo al cual están yendo a implementar un sistema nuevo, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver el flujo también para entender súper breve. Eh, de unas leches fermentadas, por ejemplo, ¿sí? Igual, miren los bullet points: recepción, filtrado, termizado, se especifican acá al costado, no hay PCC por acá, nada se esta etapa, miren, y acá se topan con el primer PCC, pasteurización. PCC identificado, mira que dice temperatura mínima 85 grados por 5 minutos. Entonces, esta persona está controlando dos cosas: el tiempo y la temperatura. Esa combinación de factores le permite garantizar el PCC. ¿Qué pasa si uno de estos es inferior? Pues no va a tener el mismo efecto letal. Entonces su control va a tener que ser sobre estas dos características. ¿Bien? Y los demás procesos tienen igual el detalle tal como se indica. Puede tener alguna ramificación también y hasta el final, ¿no? Como pueden notar. No es tan complejo. En este caso, también van a tener que, el equipo Hazard va a tener que ir a mirar esta categoría de producto, etapa por etapa, con los expertos del proceso, ¿sí? Vamos a ir a ver
otro proceso diferente. Hace rato vimos un proceso de yogurt. Vamos a hacer un proceso UHT, por ejemplo. Lo mismo, recepción, almacenamiento. Luego empieza toda la etapa de ingreso de insumos y envases, ¿no? Y cada etapa del proceso detallado, en este caso es algo característico. Miren este proceso cuán complejo es. Tiene 3 PCCs, porque estamos hablando de productos asépticos, productos estériles. Entonces, evidentemente es mucho más crítico y más complejo, ¿no? Miren, hablan del tratamiento térmico, lograr esta temperatura como mínimo por este tiempo. Hablan de la inyección de una enzima para hacer estos productos deslactosados. Si esto no se hace, si esto supera esta presión, pues puede haber un riesgo de recontaminación bacteriana. El envasado, miren, que controlan el peróxido que usan para desinfectar el material de envase, que puede ser una tapa, una bolsa o un envase Tetra Pak. Entonces usan acá temperatura, ¿de acuerdo? Y concentración. Eso es lo que controlan para que todo el proceso, ellos solamente ejerciendo esfuerzo y recursos en controlar estos 3 puntos, pueden garantizar que todo este proceso grande puedas estar seguro para sus consumidores. ¿Sí? Vamos con la identificación y análisis de peligros. Esperen un segundo. Mauricio nos hace una pregunta, nos dice, ¿existe una norma específica para cada tipo de producto por rubro o es una normativa general? A ver, Mauricio, me gustaría que ahondes un poquito más sobre la pregunta, no está muy clara, eh, pero si te refieres a la forma de cómo se va a procesar, o sea, un best practice de cómo procesar, no sé, carne, cómo procesar frutas refrigeradas, frutas frescas, o alguna otra característica. Si tú necesitas saber cómo se hacen, puedes acceder a normas técnicas peruanas, las NTPs, busca si existe eso, que normalmente está patentado y ya existe, compras la NTP, que no tengo en la mente el costo en ese momento, la compras y la puedes adquirir y es un conocimiento también directo para saber cómo hacer. Esa forma de cómo fabricar y de cómo procesar el alimento te puede dar una idea de cómo puedes crear tu proceso también, desde cero, cuando no lo tienes. En este caso, si ustedes van a implementar HACCP en una industria en la cual ya laboran o simplemente van a ir como consultores, para ayudar a una empresa a que implemente HACCP, pues sí, lo pueden hacer también, ¿sí? Ah, perfecto, Mauricio, no te preocupes, dale. Entonces sí, como les mencionaba, ¿no? Hay 3 formas de poder adquirir conocimiento para saber si estamos haciendo bien el proceso eh, o, o lo podemos mejorar, ¿no? Una es traer know-how, traer personas expertas en el rubro que te enseñen o te den la información necesaria. Otra es buscar tesis o NTPs, la que te comentaba Mauricio, para también conocer quienes lo han hecho y algunas tesis también deben contar con información. O de repente algunas revistas científicas que también te pueden ayudar. Y lo otro son prueba y error, en la cual sí te va a tomar más tiempo y tienes una caja negra y no sabes qué es lo que va a suceder. Entonces, sí te sugiero que puedas manejarlo de esa forma. ¿Sí? Bien. En el caso de la identificación y análisis de peligros, por ejemplo, eh, primero es entender qué cosa es un peligro, ¿sí? En este caso estamos hablando que pueden ser agentes de 3 tipos. Hablamos de biológicos, químicos y físico-químicos también, y físicos, ¿sí? Dentro de los biológicos pueden ver, vamos a inventar ya, puede ser material orgánico o microbiológico, que es el más usual, que tratamos de cuidarlo en general en los alimentos. Pero lo engloban como algo biológico en general, ¿sí? Entonces, estos peligros pueden dividirse en 3. Los biológicos, como le digo, casi se concentran en bacterias, eh, virus también pueden ser, y parásitos en algunos casos, dependiendo del proceso. Por ejemplo, en carne de cerdo, si van a un proceso de carne de cerdo, ¿cómo se aseguran que este no cuente con parásitos? Entonces,
tienen que hacer unos tratamientos previos para poder desinfectarlo, cuidarlo y que no le pase esto. Lo mismo para el caso de virus, en el que si estamos hablando de un proceso, por ejemplo, eh, de crianza de pollos, bebés, ¿no? Y que van a comercializar pollos bebés. Oye, ¿cómo controlan los virus? Es un peligro biológico. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué control de plagas van a hacer? ¿Qué procedimientos de vacunación hacia los embriones y las crías es la que le van a dar? Y las bacterias eh, en los alimentos que casi están presentes en todo el medio, en todo el ambiente externo, incluso en nuestra piel tenemos bacterias, por eso cuidamos de no poder contaminarlas, ¿sí? En los desechos fecales, ¿de acuerdo? Ya sea orina o heces, y también en general, ¿no? En las superficies que no están ni lavadas ni desinfectadas, ¿sí? Los siguientes son peligros químicos. Estos peligros químicos, por ejemplo, están enfocados a residuos de pesticidas, como mencionamos en la sesión anterior, cuando vimos un proceso de fabricación de guacamole en México, si recuerdan, y veíamos que hacían una limpieza con agua a presión a las paltas, ¿recuerdan? Cuando estaban sin pelar. Entonces, hay algo que también es relevante y un pesticida también puede considerarse en el rubro agroindustrial más que todo fresco y congelado, más que todo en el rubro fresco refrigerado, eh, el no eliminarlos puede ser un problema, ¿sí? Contaminantes industriales también. Imagínense que estén en una industria, no sé, de crianza, cultivos de salmones, ¿me entiendes? Salmones o conchas de abanico en linternas en una bahía, en Paracas, no tengo idea. ¿Qué pasa si los efluentes y el medio en el cual están utilizando, porque están usando un ambiente natural, y por eso quiero que salgan un poco de la caja y no se encasillen en los procesos que ven hoy? ¿Qué pasa si hay no sé, eh, actividad de otro rubro, tal vez de extracción de metales, y tengan algún impacto sobre el ambiente? Y de repente cambie la calidad de agua, que es un medio natural, y no necesariamente su proceso de fabricación está siendo en una planta físicamente, sino esto puede estar en una parcela en el mar, o en una bahía, o en una laguna, en la selva o en la sierra, donde sea, pero también hay estos tipos de riesgos que ustedes deben poder controlarlos. Y en el caso de el mar, por ejemplo, cuando hablamos de cultivos, ya sea este, de conchas de abanico, de ostras, pueden tener cultivos también de algunos salmones o truchas, les puede pasar eso, y en este caso se enfrentan contra toxinas naturales como micotoxinas. Por ejemplo, cuando a veces hay mareas rojas, como le llaman, emitidas porque hay un periodo en el cual las algas del mar como que se enferman, ¿de acuerdo? Y expulsan toxinas, que no necesariamente podría ser dañina para el hombre, pero sí dañina para los peces o los seres que viven en ese medio ambiente. Entonces, en ese caso sí se considera ese tipo, ¿sí? Carlos dice, ¿qué tipo de peligro se consideraría a los alergenos? Pues es una muy buena pregunta. Ese sería, por ejemplo, un peligro más químico en este caso, porque no estás hablando de bacterias, no estás hablando de virus y tampoco de parásitos. Y evidentemente no es un peligro físico, pero recuerda que algo, puede ser algo tóxico, digamos, o puede ser como una toxina eh, para algunas personas, pero no para otras. Entonces, como puede ser tóxico y alérgico de forma selectiva, para unos sí, para otros no, pues entraría más en un peligro químico, tal como sucede con las toxinas naturales. Bien, y como mencioné hace un momento, los peligros físicos, evidentemente, imagínense en la industria cárnica que les aparezca un hueso dentro de su comida, de su hamburguesa, o sea, no hay forma, ¿me entienden? Metal o vidrio, o sea, es garrafal, ¿no? Piedras o huesos también, también. Es más, yo les cuento una mala experiencia que tuve, no como no gerenciando un proceso productivo, no gerenciando manufactura,
sino como consumidor. O sea, hice pedido un delivery, no voy a mencionar ese nombre del lugar, pues no es el fin hacerlos quedar mal tampoco, y dentro del almuerzo que había pedido, evidentemente, no recuerdo qué comida era ya, pero comí, o sea, di o sea, un bocado de lo que había pedido, y encontré una piedra, o sea, encontré una piedra que casi me rompe el diente, literalmente. Y obviamente tuve que hacer el reclamo, hice lo elevé en copy, hice todo lo que toca, primero me comuniqué con la empresa, pero sí me di cuenta que puede pasar. Imagínense, estamos hablando en un rubro de restaurantes, entonces, en donde en teoría son más cuidadosos. Entonces, ¿por qué no podría pasar eso en un proceso de fabricación a escala industrial? ¿No? El riesgo también es más alto, ¿me entienden? O lo mismo con plástico. En algún momento me pasó, tampoco voy a mencionar el nombre de la empresa ni la marca. Abrí un producto para consumirlo y encontré plástico nadando, o sea, sobrenadando. Este, entonces, sí los reto siempre a mapear eso porque es garrafal y no es justo para un consumidor que pueda recibir algo de ese tipo cuando está pagando o sea, por un buen producto, ¿no? Identificación y análisis de peligros, proceso de identificación de peligros, ¿bien? En este caso, pueden hacer revisión de la literatura de datos históricos, eso es una técnica de cómo hacerlo, para saber, en teoría, cuántas veces me ha pasado. En este caso, es para saber la probabilidad de ocurrencia, no de severidad, sino la ocurrencia. Pueden echar a mirarme y decir, en los últimos 5 años, esto ha pasado una vez o nunca. Me pueden decir, oye, en 5 años nos ha pasado 14 veces. Entonces ustedes ya podrían categorizar qué tipo de peligro es. Lo siguiente es las consultas con expertos. Involucrar a gente que la rompa en esto y los pueda asesorar directamente, ¿no? Alguien que ya haya implementado ese sistema productivo y les pueda decir o les pueda aconsejar también. Y lo siguiente es hacer una inspección del proceso. Es ir a mirar detalladamente cada etapa del proceso y ver qué peligros podrían ocurrir. En mi experiencia, ¿qué cosa he usado para implementar Hazard de cero? Consulta expertos eh, e inspección del proceso. Es lo que más he utilizado. Si son procesos que son muy conocidos, pues basta con entrar a ver inspección del proceso e ir a mirar la data histórica que pueda tener. Pero si es una compañía en la cual no tiene data histórica, pues no van a poder hacerlo, ¿no? O sea, pueden ir con expertos y agarrar un poquito, ir a mirar el proceso y ser súper crítico, como veíamos el otro día en los diferentes, hemos visto como creo que como 14 o 15 tipos de procesos diferentes, ¿no? Desde fabricación de medicinas hasta fabricación de productos semi-elaborados como guacamole, frutas en almíbar, chocolate, pizzas a escala industrial y otras cosas más, ¿no? Entonces, hasta pescado creo que vimos. Entonces, sí me gustaría que lo tengan muy en cuenta para poder ver, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a identificar un peligro, ¿sí? Ustedes tienen la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y obviamente la severidad, que en este caso la literatura lo muestra como la consecuencia, ¿no? Si es insignificante, moderado, dañino o extremo. Esto es una forma de poder verlo. Y con esto poder utilizar y clasificar cada una eh, de la descripción o de la etapa del proceso identifican un peligro, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa del proceso que habla de secado en la primera etapa, dice puede haber una contaminación por salmonela, shigella y enterobacterias. Estamos hablando de un proceso cárnico eh, y en este caso particular estamos hablando de un peligro biológico, si es que todos están de acuerdo, ¿sí? Los ven en el chat. Y dice la causa puede ser que hayan inadecuadas prácticas de limpieza y desinfección de secadores a vapor. Entonces acá hace una categorización, dice la probabilidad de que ocurra es B, ahorita vamos a ver a qué se refiere, la severidad es tanto, la categoría es B de biológico, el riesgo te da un número, vamos a entender cómo sacamos esto, espérense un momento, vemos el tipo de medida que se va a manejar, ¿de acuerdo? Dice las medidas de control generales basadas en limpieza de superficies
que entran en contacto con el producto, capacitar a la gente. Referencias hablan de una norma específica del producto como tal, ¿no? Este, para indicando el procedimiento de limpieza en superficie. O sea, acá está agarrando una norma que ya existe, no es algo nuevo, o sea, es algo que casi todo ya existe en verdad. ¿Sí? Y dentro de estos 4 Qs, vamos a ver a qué se refiere. Y esa es una serie de preguntas y te manda a decir en qué paso se ha quedado. Ahorita vamos a ver, a mirar eso. Y si califica para PCC o no califica. Si no califica para PCC, simplemente paso al siguiente. Si sí califica, se indica por qué calificó. Por ejemplo, para el caso de la contaminación por salmonela, dice que no califica para PCC. La justificación dice que podría causar enfermedades sustanciales a los animales y seres humanos a largo plazo. En el caso del punto que dice sobrevivencia de salmonela por un inadecuado control y monitoreo de temperaturas de los secadores, es decir, yo debo de secar voy a inventar a 60 grados, ¿de acuerdo? Pero no seco a 60 grados, lo seco a 20, evidentemente estar por debajo de ese límite crítico va a llevar a que queden sobrevivientes de salmonela. ¿Qué dice? Podría causar enfermedades o la muerte de los animales y seres humanos. Si bien el primer caso puede generar, por el grado de severidad, puede generar apenas enfermedades, el segundo caso puede generar incluso la muerte. Entonces, debemos de tener muy en cuenta qué cosa es lo que estamos nosotros clasificando. Ahora, honestamente, le he puesto esto como referencia, pero yo sugiero y suelo usar otra vista para calcular esto. Ahora se los voy a mostrar. Cuando hagamos un análisis de peligros en HACCP, como ustedes saben, vamos a ir a mirar 2 factores. Primero, evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada etapa del proceso y de cada peligro que identifiquen, lo cual significa que en una etapa del proceso pueden encontrar más de un peligro. Y es válido, ojo. No se cierren a solo mirar una sola cosa. Pueden haber más de un peligro, pero para eso van a hacer esta secuencia de análisis y descartar cuáles son PCCs y cuáles no. ¿Sí? Y lo segundo es determinar la severidad de los efectos adversos, obviamente. Como les dije en la sesión anterior, una cosa es que un hombre caiga en el piso de concreto del 10º piso y otra es que una persona caiga de un trampolín de 1 metro en la piscina. En uno, la severidad es abismalmente mayor y es lo que vamos a aprender a mirar ahora. ¿Sí? Dentro de los métodos de análisis de peligros, como les dije, existen 2 formas. Uno es tomar la evaluación de probabilidad. Esto habla de la frecuencia en la cual ocurren. Y acá hay una sarta de formas de cómo trabajar esto, ¿no? Ustedes pueden definir una escala, vamos a ver ahorita qué cosa es breve, frecuente o muy frecuente, o casi no pasa nunca. Pero es una forma de también trabajarlo y ver la data histórica del pasado y poder entender cuál es el nivel de probabilidad de que ocurra esta característica. Lo siguiente es ver las condiciones favorables también. Es ver si el proceso ayuda a que suceda este peligro o lo previene. Entonces, son características que te vamos a tener que entrar a mirar. El segundo método es la evaluación de la severidad. Uno es ver el impacto sobre la salud del consumidor. Recuerden que estamos hablando de inocuidad, no estamos hablando de calidad. Podemos tener un jugo de naranja marrón, pero inocuo, ¿de acuerdo? O sea, el jugo puede saber espantoso, no cumple con la calidad, es decir, no cumple con especificaciones del producto, pero es inocuo. Se está recontra quemado, pero no va a matar a nadie, ¿de acuerdo? No va a tener un impacto en la salud. Sí, probablemente va a generar un reclamo porque el cliente ha pagado por un jugo de naranja que es de una característica de color naranja, un sabor específico y que no tenga un sabor a quemado, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que ustedes tengan un jugo de naranja con el color, con todo, pero al probarlo sepa podrido. Y evidentemente porque
hay actividad bacteriana o fermentativa, o puede haber moho. Entonces, en ese caso, eso sí puede afectar su salud, puede generarles malestares estomacales, diarreas y otras cosas más, ¿no? Entonces, si bien HACCP se enfoca en analizar y evaluar la severidad desde el lado de la inocuidad, no significa que no dejemos de ver la calidad, que es el cumplimiento de especificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengo muy en cuenta. Y también, ¿por qué? Porque existe la vulnerabilidad del consumidor. Entonces, porque son ellos quienes finalmente ingieren los productos, y dentro de esto tenemos a un público delicado, que puede ser niños, ancianos, madres gestantes, ¿de acuerdo? O personas muy sensibles de repente a algunos alimentos, como nos decía Escar Guedes, nos decía, oye, los alergenos, ¿qué pasa si alguien consume algo que tiene una traza de un alergeno? Entonces, ese va a ser el nivel de acción que vamos a tener que tomar para poder prevenir y plantear medidas, ¿no?, de contención. Bien, sobre esta matriz para evaluar riesgos, igual, ¿no? Tenemos la probabilidad de ocurrencia, la magnitud o severidad. En mi experiencia, no les sugiero hacer eso, les sugiero que usen esta matriz resumida, ¿sí? Que es mucho más simple y pero más práctica. Y es de acá en la cual salen los números y las clasificaciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por acá tenemos la gravedad o severidad, ¿de acuerdo? Que es la consecuencia que va desde de baja hasta alta y está a 3 niveles. Y al mismo tiempo tenemos la probabilidad de ocurrencia, que va desde baja hasta alta. La numeración ya está estudiada y lo que ustedes van a hacer es, obviamente, si notan acá tenemos 4 secciones. La sección de color salmón, rosa, no sé qué color llamarlo, corresponde a la significancia del peligro. En este caso es un peligro insignificante, como se ve acá. Si tienen ustedes una ponderación de este color verde claro, verde muy, muy claro, ¿de acuerdo? Corresponde a una significancia de peligro baja. Usualmente es cuando la probabilidad de ocurrencia es alta, pero la gravedad, la severidad es baja. O cuando la probabilidad de ocurrencia es baja y la gravedad es alta. Entonces, es un criterio adicional. Luego tenemos la zona celeste, que es una significancia media, ¿sí? Que corresponde a ocurrencia media alta y también a gravedad o severidad media y alta. Y finalmente tenemos la zona crítica, que es cuando tenemos alta probabilidad y alta severidad. O sea, la consecuencia es garrafal sobre la salud. Recuerden que esto es una matriz para evaluar el riesgo para la salud. Repito, HACCP es un sistema de inocuidad, no es un sistema de calidad, es un sistema de inocuidad. Entonces, todo se enfoca en la salud y el impacto sobre la salud del consumidor final. Por ello, ustedes deben entender que cuando clasifiquen cada uno de los peligros que puedan mapear en cada etapa del proceso del diagrama de flujo, deben contar en que, obviamente, esta probabilidad de que ocurra es inversamente proporcional al grado del control que ustedes puedan tener. ¿Qué significa? Que aquella significancia 3 y 4, si ustedes caen en este cuadrante en su evaluación, pues deben considerarlos como peligros significativos, ¿sí? Ahora, estos peligros significativos tienen una razón de ser. Corresponden a que se puede hacer una siguiente evaluación, ¿de acuerdo? En la cual eh, podrían toparse al responder algunas preguntas que lo vamos a hacer más adelante, en la cual digan, oye, definitivamente esto tiene que ser PCC o esto no aplica que sea un PCC. Normalmente, ¿cuándo es un PCC, chicos? Y en aras de no quitarle valor a esta matriz que ayuda un montón cuando se pone confuso el proceso. Una forma práctica de verlo, y permítanme regresar rápidamente, vamos a ir a mirar un flujo, ¿ya? Vamos a mirar el flujo más sencillo, ¿ya? Este de acá, por ejemplo. Vamos a hacer un flujo yogur, ¿ya?
La forma más práctica, obviamente, esto lo van a hacer las personas expertas en el proceso o ustedes como consultores futuros, lo que pueden hacer simplemente es eh, preguntar qué es lo peor que podría pasar si es que algo falla en esa etapa. Recuerden esa pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar después de esta etapa en caso falle? Entonces, ustedes cuando se hagan la pregunta, vamos a ir directo al grano, ¿sí? Vamos a ir a pasteurización y vamos a usar la misma herramienta, esta forma práctica que me ha ayudado a mí a poder determinar un PCC rápidamente. Ojo que lo que vamos a aprender también funciona, ¿sí? Pero quiero que se lleven esta parte igual. Cuando vemos pasteurización, la pregunta sería, a ver, señor experto de producción, de manufactura, usted me dice que para que este proceso sea inocuo, debe de por lo menos pasteurizarse a 85 grados por 5 minutos. Entonces mi pregunta sería la siguiente. Como me habla que es una temperatura mínima, significa que debe estar por encima de eso. Entonces la pregunta sería, oye, ¿qué pasa si estoy por debajo en una de las dos variables? Puede ser 84, 83 por el mismo tiempo o 85 por 2 minutos. O peor aún, estoy en 80 grados de temperatura por debajo y también estoy en 4 minutos. Entonces la primera pregunta sería, la siguiente etapa del proceso va a poder corregir la inocuidad o la pérdida de inocuidad del proceso previo. Si la respuesta es sí, sí lo puede corregir, no es un PCC, simplemente, al ojo. Si la respuesta es pues no, la siguiente etapa no va a poder corregir la pérdida de inocuidad, al toque se dan cuenta que es un PCC. Miren ese proceso. Ustedes no tienen que ser expertos en yogur, ojo. Reciben materia prima, filtran, enfrían, reconstituyen productos, almacenan, estandarizan, agregan estabilizantes, formulan. Imagínense que están en una cocina, ya están preparando la chocolate ahora para Navidad. La están formulando, agregan una, dos cosas, leche, chocolate, no sé, canela, clavo, la enfrían, la almacenan, la precalientan, la homogenizan, porque en este caso queremos que el producto no tenga coágulos ni nada, sino que esté lo más homogéneo para que cuando lo puedan consumir sea agradable al paladar. Y luego dicen, oye, pero si yo voy a homogenizar y quiero que eso me dure en el mercado 45 días, como es un yogur, 40 días, lo voy a pasteurizar para que pueda mantenerse en refrigeración y no falle. Si yo pasteurizo mal, es decir, estoy por debajo de la temperatura o por debajo del tiempo, ya sea una de dos o las dos en el caso más terrible, si yo fallo acá, ¿ustedes creen que el enfriamiento va a compensar la pasteurización, la mala pasteurización? Los veo en el chat, chicos. Voy a seguir. ¿Ustedes creen que la fermentación que se da luego de la pasteurización, que el objetivo cuál es de la pasteurización? Reducir carga bacteriana. Pues exacto, Johnny, no lo van a hacer. Gracias, Katiuska. No lo van a hacer. La fermentación, pues tampoco. La fermentación tiene otro objetivo, es cambiar la textura del producto para que parezca un yogur y sea agradable, que es lo que nos encanta comer, ¿no? El enfriamiento luego de esto va a hacer lo mismo, agregar la pulpa y agitarlo, ¿va a corregir la mala pasteurización? Pues no. Entonces, y yo puedo seguirme preguntando acá, oye, le voy a colocar el encopado con cerealitos y las bolitas de colores, el envasado. Si se dan cuenta, nada de esto va a corregir un problema de inocuidad o incumplimiento del PCC que tienen acá. Entonces, en resumen, esa es la técnica más rápida que pueden verlo. Ahora, vamos a ir a mirar, eso obviamente se los brindo para que puedan mapear rápidamente un proceso, pero obviamente tienen que ejercitar el músculo, mirar, saber cómo hacer las preguntas apropiadas, ¿de acuerdo? Eh, pero sin embargo, si están empezando en esto, ustedes pueden hacer uso de esta estructura, que es el paso a paso, el método científico de cómo hacerlo, mirar severidad. Y es más, si están como consultores y no conocen necesariamente el proceso, podrían usar la misma técnica que les he explicado previamente, ¿no? Que son años de experiencia y seguramente muchos acá en la sala también la conocen o han escuchado a personas hablar de algo parecido. Pero la idea es que puedan entender cómo se clasifican
cómo saber la significancia que hemos visto, ¿sí? Y finalmente, entender a qué se refiere la calificación de gravedad que puedas tener, ¿no? B es para malestares leves, M es para enfermedades y A simplemente es para temas que puedan conducir a la muerte. Por ejemplo, vamos a irnos a un proceso de conservas de latas, conservas de pescado, ¿ya? Las que pueden comprar en el supermercado. Si en una conserva de pescado aparece Clostridium botulinum, ¿qué tipo de severidad o gravedad puedan tener? ¿Malestar, diarrea o muerte? Pregunta a la plenaria. Los veo en el chat. ¿Qué creen que puede pasar? Exacto, Catherine, gracias. Totalmente. Muerte. Entonces, ¿ustedes creen que un proceso de enlatado de pescado donde hay probabilidad de que haya Clostridium, pues no se la van a jugar? Y es más, ustedes no van a poner que no sea un PCC, no van a o sea, no se van a correr el riesgo de no automatizar esa operación. Entonces, a eso quería llegar, ¿sí? Lo mismo con el caso de probabilidad. Me dices, oye, pero es B cuando pasa de 0 a 1 vez en 3 años, es mediana probabilidad de que ocurra cuando pasa 2 o 3 casos en 3 años, o es alta cuando te pasa más de un caso por año. Entonces, esa es una forma práctica de poder notarlo también. Así es, Edgar, es un tema bastante delicado, es un proceso bien bonito, la verdad. La ingeniería que aplican para el envasado y la tecnología del doble sello es alucinante, pero es bastante delicado, tal como tú indicas, totalmente. Entonces, chicos, viendo ya un poco el marco, y vamos a ir avanzando, eh, este análisis de peligros en HACCP, ¿no? Estamos simulando unas etapas X, ya hemos entendido la probabilidad de cada uno con la clasificación anterior. Ojo que esto es en el material, no es que luego va a desaparecer. Esta clasificación les va a permitir a ustedes darle un grado a cada una de estas, ya sea para la gravedad, la probabilidad de ocurrencia o la gravedad, y esto les va a botar un número. ¿Cómo les bota el número? Pues van a ingresar con estas letras de acá, donde en este punto. B en ocurrencia y M en gravedad. Ok, es 1. ¿Qué dice 1? Insignificante. Pasa al siguiente. M y A, 3. ¿Qué dice? 3 y 4 significativos. Ok, lo voy a evaluar para ver si es PCC. Esa misma pregunta les va a indicar si lo primero es que si hay significancia. Si es que la hay, chicos, pues van a ir a la determinación de los puntos de los PCCs, que es un árbol de preguntas de 4 preguntas. En este proceso no voy a entrar a detalle. Todo dice significancia no. Por lo tanto, ustedes tranquilos y van al siguiente proceso. No hacen más. Ah, pero ojo, que no hagan más es para poder hacer la clasificación. Ustedes igual implementando el HACCP tienen que completar la justificación de la decisión y las medidas preventivas y o de control que podrían hacer para mantener esto en no significancia. No significa que no sea significativo, que no van a hacer nada, sino que tienen que hacer prácticas como por ejemplo verificaciones, entrenamientos, capacitaciones, etcétera, eh, que son como programas prerequisito. Me van entendiendo por qué era importante tener programas prerequisito como POE, POES y BPM, porque esos les van a permitir a ustedes mantener a raya estos peligros que no son significativos. Pero si no tienen programas prerequisitos, ustedes se pueden llenar de significativos acá en todas partes. Y al final van a terminar con 40 PCCs y la idea no es esa. Lo mismo es, estamos continuando con un análisis y vamos a irnos a un caso específico en el cual sí ha salido con significancia porque tiene probabilidad de ocurrencia media y gravedad alta en ambos casos. Habla del tratamiento térmico. Sobrevivencia de coliformes, bacterias, presencia de residuos de detergentes o soluciones desinfectantes. Significancia sí, justifica la decisión, está indicando, dice, oye, ¿qué puede pasar? Porque se incumplió el programa de esterilización, ya sea en temperatura y tiempo, y el otro es que hubo una mala ejecución de la limpieza CIP, Clean Place en los esterilizadores, ¿ok? Medidas preventivas, capacitaciones, calibración,
Y acá capacitación sobre una POES, ¿no? Por ejemplo, un programa de operación de estándar de saneamiento. Si se dan cuenta, todo lo que es acá son lo que hemos creado en la sesión anterior. BPMs, POE, POEs, PHS, o sea, va a estar presente acá. O sea, no es por casualidad. Eso alguien ya lo pensó. Entonces va a haber una serie de preguntas que vamos a ver hacia adelante y basta que se topen con el primer no, chicos, automáticamente sale y no es PCC. Solamente tienen la opción de, en algunos casos, hacen las 4 preguntas, van a ver hacia adelante a qué me refiero, y les puede dar esta alternativa de que sí sea un candidato para un PCC, pero pueden tener casos en el cual pueden llegar a la pregunta 1, la pregunta 2, que se relaciona mucho al método que les he explicado hace un rato, de cómo me doy cuenta rápidamente si eso no es un PCC. Entonces, me pongo a mirar esto, hago las preguntas, si no soy experto todavía, y me va a guiar de forma lógica y científica si es que cumple o no para PCC. En este caso, este punto, a pesar que es significativo, no calificó para PCC, pero sí el punto de acá y el punto de acá. ¿Sí? Vamos a ir a ver los puntos críticos de control. Como ya lo hemos hablado, son aquellos puntos que primero pasaron con un criterio de significancia relevante, con puntuaciones de 3 a 4, recuerden. Segundo, esto pueden aplicar la técnica que les expliqué, que es el método más, como más, just do it, pero tienen que obviamente ejercitar esa forma de mirar un proceso o aplicar esta estructura que les he dado. Una vez que ustedes tengan el PCC identificado y ya analizado y clasificado, vamos a un siguiente nivel. Es, oye, ¿qué hago con el PCC? ¿Qué hago para prevenir, eliminar o reducir el nivel de peligro que pueda haber? Recuerden que el riesgo siempre va a estar presente. El tema es si es significativo, es brutal o es de alguna forma relevante. Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a tener que tomar acciones para poder atacarlos. ¿Sí? Esta es la matriz que podemos ver en el PCC. Como ya les mencioné, clasificaciones 3 a 4. Entran, las variables de entrada son estas de acá para la severidad o gravedad y esto es para la probabilidad de ocurrencia. Se identifican acá y tienen el primer filtro de saber si tiene o no significancia. Les presento al árbol de 4 preguntas que les va a ayudar cuando van a usar esto, cuando tienen dudas y dicen, no me queda claro. Tranquilos, van al árbol y se hacen las preguntas respectivas. Vamos a entender juntos esto, ¿sí? Me confirman si está todo claro, por favor, si no vuelvo a repetir algún tema, ¿sí? A ver, la primera pregunta dice, ¿existen medidas preventivas de control? Sí, no. Si sí existen medidas preventivas de control, te dice, pasa a la siguiente pregunta. Si no, te indica, ¿se necesita control en esta fase por razón de inocuidad? Si la respuesta es no, pues simplemente no es un PCC y paras, te quedas ahí. Si la respuesta es sí, vuelves a retornar y dices, modificar la fase proceso producto. ¿Realmente existen medidas de control? Y dices, oye, no, sí necesita, ok. Si sí necesita, las implemento y digo, sí necesito medidas de control. Bien. La siguiente pregunta. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Es decir, acá te está diciendo, oye, lo que estás haciendo te permite corregir o prevenir algún fallo del proceso y te dice, si te dice sí, si tú sí has considerado una fase para poder eliminar o reducir el rango, es una forma diferente de verla, al toque se hace un PCC, porque te está diciendo de forma indirecta que si esto falla, pues se fregó el proceso, o sea, es un PCC a leguas, ¿de acuerdo? Ahora, si te dices, oye, en esta fase eh, no tenemos nada que pueda eliminar o reducir el riesgo a nivel aceptable, ok, vas a la pregunta 3. ¿Podría producirse una contaminación por peligros? ¿O podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Entonces, si te dicen no, por ejemplo, pasteurizo,
termino de pasteurizar, enfrío, ¿el enfriado va a hacer que esto empeore? Pues no. Entonces, por eso el enfriado no es un PCC. Pero si sin embargo yo estoy formulando el yogur y voy a pasteurizarlo, vamos a pensar que me quedé acá en esta pregunta. Oye, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados? ¿O podría estos aumentar a niveles inaceptables? Claro, si yo pasteurizo mal, definitivamente el recuento bacteriano va a aumentar. Entonces, mi respuesta va a ser sí, sí podría pasar eso en el pasteurizado. Y sigo preguntando, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Y yo le voy a decir, yo después de pasteurizar, tengo que enfriar. ¿El enfriado va a reducir el problema a un nivel aceptable? No. Ok. Como no lo va a reducir, el punto anterior, que es pasteurizado, sí es un punto crítico. Si se dan cuenta, yo puedo llegar a la misma conclusión desde acá, de la P1, de la P2, de la P3 o de la P4. Al final llego a lo mismo. Pero es porque estoy jugando con las preguntas y con cada orden del proceso. Yo les sugiero que partan con este, es la P1, y obviamente van a irse guiando. Puede que en algún punto pasen de la P1 a la P2, que es lo más probable, y en la P2 se den cuenta que sí es o no es, y podría terminar en un no. O a veces pueden llegar hasta la P3, se van de frente a la P2, P3 y P4, y se dan cuenta que efectivamente sí, pues también es un PCC, ¿sí? Entonces, por ese lado, no se compliquen, usen la matriz de riesgo contra la salud que está acá, y si tienen dudas para las puntuaciones 3 y 4, pues corran el árbol de decisiones. Solo si tienen dudas, ¿vale? Los límites críticos, ¿qué cosas son? Es aquellos puntos que por debajo de ellos no podemos estar. O por encima de, porque en algunos procesos puede afectar. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente que debo almacenar materiales secos, no sé, harina de pescado, por ejemplo, o harina de trigo, y me dice que yo debo estar en un ambiente con una humedad relativa del almacenamiento menor a 30%. ¿Usted cuál cree que va a ser el límite crítico? ¿Un mínimo a o un máximo a algo? Como entenderán, y es humedad, y es un ambiente seco, el tope no va a ser un piso, sino va a ser un techo, ¿me entienden? Te va a decir, tú debes estar máximo 30% de humedad relativa. Les estoy dando un ejemplo. Entonces, en ese caso, si es que va por encima, va a ser un peligro. Y si va por debajo, pues va a estar dentro del rango. Entonces, no necesariamente los límites críticos siempre hablan de mínimos, sino dependiendo de la criticidad pueden también estar en puntos máximos, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata esto? Definimos la etapa, el peligro, el tipo de PCC, lo vamos enumerando. Hablamos del límite crítico que se está definiendo, que esto es lo que vamos a controlar. Y acá hay un plan de monitoreo claro de qué, cómo, dónde, con qué frecuencia se va a hacer y quién lo va a hacer. ¿Qué acción correctiva es la que yo tengo que actuar si es que me salgo de esto y dónde lo voy a registrar? ¿Vale? Vamos a ir con un punto claro. La temperatura de esterilización se incumple, por ejemplo. Estoy por debajo de la temperatura o por el tiempo o ambos. Entonces me dice, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a monitorear la lectura del programa. ¿Cómo voy a visualmente y lo voy a transcribir a una bitácora o a una aplicación o a un tablet? ¿Dónde? En el registro de esterilizadores. La frecuencia al levantar programa y cada hora de funcionamiento. Listo. ¿Quién no va a ser el operador que maneja el esterilizador? La acción correctiva si esto falla, si me doy cuenta que falla, pues bajar programa, intervención de máquina, proceder con la limpieza y levantar programa nuevamente. Hay dos formas de poder aplicar eh, esta acción correctiva. Por ejemplo, en mi proceso, esta acción correctiva no depende de la persona. Si esto pasa, automáticamente esta acción se da sola. Si yo malintencionadamente, o si quiero crear fraude o sabotear algún proceso, pasa esto y yo quiero
seguir produciendo, pues no me va a dejar. Porque ya se colocó un candado, un bloqueo en el programa para que mande esta secuencia porque es tan crítico, porque la severidad es tan grande que si pasara, pues sería garrafal para la inocuidad del cliente, se automatiza. Y así para cada una de las características. Entonces, sí los reto siempre a aplicar mecanismos de control sobre sus métodos, sobre sus límites críticos para que no les pueda pasar una mala pasada, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a hablar sobre el plan de vigilancia que se pueda manejar. La misma forma, tiene una misma estructura en verdad, no importa el tipo de proceso que tengas, siempre va a ser una etapa, un peligro, un PCC, un límite, claro, el plan de monitoreo, la acción correctiva y el registro. ¿Sí? Las acciones correctivas, obviamente, como mencioné previamente, van a estar, a ver, solo para que lo tengan claro acá. Cuando hablo de plan de monitoreo me refiero a esta sección, ¿ya? Que tiene que estar bien clara. Qué, cómo, cuándo o la frecuencia y quién lo va a hacer. Esto debe estar súper claro, ¿sí? La siguiente parte de la implementación del HACCP debe contar con la sección de acciones correctivas, que se refiere a esta sección de acá. Oye, si pasa este peligro en la dosis de nitritos, ¿qué voy a hacer? Acción correctiva. El ingeniero debe comunicar el bloqueo del producto elaborado, enviar un análisis de nitritos residual menor a esta concentración y determinar el destino final. Se va a la basura o el producto puede ser corregido. No hay más. ¿De acuerdo? Y el último punto que conforma la documentación y el registro, que como les mencioné en la sesión previa, los invito a explorar documentación y registros digitales y a dejar el papel. El, la desventaja que tiene el papel es, primero, muchos tiempos en buscarlo, te ocupan espacio, traen polvos, se ve súper desordenado, y por otro lado necesitas meterle recursos y esfuerzo si quieres analizar la información. Entonces, de no tenerla, pues te va a costar mucho, te vas a tomar más tiempo en registrar, en digitalizar, que en tal vez analizar la información y tomar y empezar a hacer mejora continua respecto a ello. ¿Sí? Tipos de registros que se manejan, en este caso en HACCP hablamos de registros de peligros y de PCCs, ¿sí? Hablamos de registros también de monitoreo y otros de acciones correctivas. En estos casos se hablan de SACs, se usa la abreviación, solicitudes de acciones correctivas, cuando hay alguna característica que sale del proceso y necesita algo, ¿no? También hay registros de verificación, registros de capacitación y documentación de procedimientos y protocolos. Todo lo que está acá no se va a poder dar si es que no tienen rutinas de control de proceso. Recuerden que el control de proceso es una buena práctica, es parte de uno de los principios de las BPM, creo que es el principio número 4, es que la organización tenga la rutina de controlar el proceso. Si no tienen eso, pues imagínense, o por todos los registros que ustedes coloquen acá, pues no la van a hacer. Entonces, es vital que lo tengan en cuenta, ¿sí? Resumiendo y condensando un poco la sesión de hoy, HACCP barre este proceso secuenciado y científico que hemos visto hasta ahora, lógico, un orden lógico, para identificar peligros en 7 principios. Primero, realizar el análisis de peligros, determinar los puntos críticos con las técnicas que hemos aprendido y los métodos, luego establecer límites críticos, ¿sí? Porque son, digamos, o puede ser el techo para no pasar, o puede ser el piso, de ahí no, más abajo de eso tampoco pueden llegar. ¿Por qué? Puede atentar contra la inocuidad del producto y del proceso, y más que todo de las personas. Establecer un sistema de monitoreo, hemos hablado de 4 componentes dentro del sistema de monitoreo, que cómo lo van a hacer, cuándo o la frecuencia identificada y quién lo va a hacer. Establecer acciones correctivas específicas. Esas acciones correctivas deben estar también y se soportan en los programas prerequisitos. Pero en este caso es algo concreto. Si me rompo la mano, ¿qué hago? Inmovilizo mi mano. Listo. Eso es lo que tengo que hacer, específicamente para ese peligro identificado, ¿vale?
Y tenemos establecer los procedimientos de verificación, como ya hemos mencionado, establecer sistemas de documentación en los 6, 7, 8 tipos que hemos visto previamente, con la finalidad de lograr la certificación HACCP e ir hacia otro nivel. Hemos barrido la parte de programas prerequisitos, BPM, POE y POEs, hemos ido al sistema inocuidad, HACCP, y ya mañana vamos a empezar a bordear, no, mañana vamos a desarrollar todo lo que es la ISO 22000, ¿vale? Para entender cómo se maneja este eje a nivel de seguridad alimentaria. Estos 7 principios también se decantan de forma ordenada en 12 pasos, que vamos a ver acá: formar equipo, describir el producto, no voy a entrar a detalle porque ya lo hemos desarrollado al comienzo, identificar el uso previsto del producto, elaborar el diagrama de flujo para entender el proceso, ¿sí? De un solo paso, de un solo vistazo, verificar el diagrama en el sitio, eso es súper relevante, porque tienen que confirmar el proceso para ver que no haya cambiado, y más que todo para poder identificar peligros que no necesariamente el papel se los va a decir o el miembro del equipo HACCP se los va a contar. O sea, a lo que voy es que no se la cuenten. Ustedes compruébenlo por su propia experiencia, vean el proceso en realidad. ¿Sí? Paso 6 es realizar análisis de peligros, que es lo que hemos visto en el principio 1, con las herramientas, determinar los puntos críticos de control, también con el método que hemos aprendido, establecer los límites críticos. Esto puede ser traer know-how, como les dije, hacer ensayos o simplemente contar con tesis o alguna norma técnica peruana que te sugiera, ¿no? No estar por debajo de eso. Todo esto debe pasar por una validación, obviamente. Recuerden que estos límites de control no son al azar, sino que son creados eh, con procesos ya conocidos y tiene que pasar por una validación. Y los informes de evaluación les va a permitir a ustedes garantizar como un aval para decirle a su auditor: oye, esto si funciona, este es mi sustento, ¿vale? Establecer el sistema de monitoreo que hemos visto en el principio 4, establecer acciones correctivas basada en 4 componentes que hemos visto, y verificar el sistema HACCP también. Finalmente, documentar y registrar todo en el sistema, y ya vamos a ver en la sesión 5 los modelos de mejora continua que vamos a aplicar. Bien, los monitoreos evidentemente son vitales para detectar desviaciones. Todo lo que ustedes no controlan, pues no lo van a detectar. Entonces, si no monitorean, pues no van a detectar desviaciones. Si no atacan desviaciones, van a esperar que más rápido reviente un problema de no conformidad, en donde el producto se vaya a la baja y no sirva para nada. Técnicas de monitoreo que se las dejo acá, igual, para poder ver. Pueden ser métodos visuales, medición de temperatura, con equipos e instrumentos, sensorización, automatización también. La idea es usar el recurso más apropiado enfocado al nivel de gravedad o severidad y la probabilidad de ocurrencia de que ocurra. Entonces, dices: oye, si este problema falla, me puede costar $500,000 en un día de operación, o invierto $500,000 y controlo y nunca me va a pasar, ¿me entienden? Entonces la idea es que puedan manejar eso sin ningún problema. Dentro de las responsabilidades del monitoreo, importante es poder articular el concepto, el alcance, los indicadores que podamos generar, ¿sí? Y finalmente los reportes e informes que puedan hacer para tomar decisiones oportunas. Bien. Dentro del programa de trazabilidad, eso es una forma también de poder monitorear que esto funcione, cómo va el sistema de inocuidad, ¿de acuerdo? Cómo monitorear y alertar, porque sin esto no van a tener visión. Verificaciones del sistema HACCP, por ejemplo, la idea es poder garantizar la eficacia, productividad, reducir la aparición de enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se vuelvan más competitivos, y lo que no miran y no verifican, pues se va a caer. Así que eso sí se lo sugiero de todas formas. Pueden verificar de 2 tipos: inspecciones internas o externas, eso tiene un costo, auditorías del sistema también, y seguir una secuencia lógica de hechos para poder encontrar hallazgos y todo el tiempo ir mejorando el sistema y haciéndolo más robusto. Documentación, de repente, que puedan contar para los procesos, para las acciones correctivas, es relevante. Yo siempre los invito a que lo digitalicen más que trabajen en el papel, ¿sí? Algunos detalles les he puesto sobre las auditorías de documentación, ¿sí? De la planificación, la selección de las muestras que tienen que hacer, revisiones u otras cosas, o evaluaciones del cumplimiento también, ¿vale? Esta parte, la verdad que sí lo voy a pasar más breve. Son temas de forma, en verdad, no tanto de fondo, de cómo hacer las auditorías de documentación,
Estamos hablando de que sean auténticas, tengan exactitud, sean trazables y sean accesibles. Entonces, estos son, por ejemplo, los principios para que ustedes tengan la seguridad de que ustedes pueden pasar una auditoría y su documentación digital o en la nube es válida. Si cumple con esos 4 criterios, pues es válida, ¿sí? En el caso específico de HACCP, como le indiqué el día de ayer, tengan en cuenta que deben contar con un paso de visto bueno de aprobador, porque si en ese paso de aprobador, pues la data que tengan digital no les va a servir para nada, para HACCP, ¿de acuerdo? Sí para ustedes, pero no para HACCP. Y la mejora continua que se puede hacer dentro de las auditorías por feedback que reciban o actualizaciones de procedimientos, ¿vale? Pueden contar con planes máster también de sus sistemas de monitoreo y verificación, de sus PCCs, para poder ir más allá, mirar los planes de mantenimiento, cómo va la auditoría de registro, cómo funciona el sistema, ¿de acuerdo? Ver la calibración también, el cumplimiento del mismo y el avance, y con eso puedan también garantizar que sus equipos y máquinas estén trabajando a la perfección. Lo mismo, crear rutinas de verificación de procesos para ver que se cumpla lo que se dice en HACCP y se vaya viendo oportunidades y atacando desviaciones, ¿sí? Verificación del mantenimiento de infraestructura. Estamos entrando acá, si bien esta es una rutina de verificación, esas son cosas que ya se hablan, o sea, verificamos como sistema, ¿de acuerdo? Pero la rutina donde se creó el tema del mantenimiento de infraestructura, ¿dónde fue? En BPM. Si se dan cuenta, son programas prerequisitos y buenas prácticas, ¿vale? La verificación de este lavado de manos, por ejemplo, es una de las características que también podemos notar nosotros, eh, porque esta verificación, por ejemplo, de lavado de manos, se realiza, es parte de las BPMs. Es una buena práctica. Entonces, la idea es que esto tenga una observación, una auditoría, una inspección, un análisis microbiológico también que sustente que la forma de cómo se están lavando las manos y cómo le están instruyendo a la gente funcione y reduzca la carga bacteriana, ¿bien? Eh, y finalmente cuenten con la disponibilidad suficiente de los suministros como jabón, alcohol, agua, toallas o papel toalla. No sugiero que usen toallas reutilizables, sino utilicen papel toalla que sea totalmente desechable. Ante esto, estamos hablando de cómo me aseguro que la gente sabe lavarse las manos, pues voy a monitorearlos de cada línea, de cada persona, a ver cómo, si cumplen o no. Entonces, hago que se laven las manos, que hagan el procedimiento que ustedes como organización han recomendado, y luego hago un hisopado de manos, que seguramente lo han visto, lo siembro y veo si es que cumple o no con el recuento establecido como estándar, ¿vale? Es una forma clara de poder saber si es que se está cumpliendo o no. Algunos ejercicios de trazabilidad también, ¿no? Ver fórmulas, ver qué cosas está en el sistema consumido en SAP, ver los controles paso a paso del proceso también. Son formas de ver, oye, la trazabilidad coincide con el sistema, el papel, lo coloqué en el papel, ahora lo que es la tablet, o sea, ir mirando esa parte siempre a la par, ¿vale? Lo mismo con otras características eh, como controles de temperatura, las áreas de envasado, entre otras características más, ¿vale? Esterilizado, por ejemplo, ver el paso a paso de los parámetros físico-químicos que ocurren en cada etapa del proceso, miren, en la formulación, en un paso pulmón, en un envasado, como se dan cuenta, la idea es monitorear y ver que se cumpla esto. Por eso que se sugiere hacer ejercicios de trazabilidad, lo mismo para ver controles de temperaturas de cámaras. Esta es una buena práctica, pero como ejercicio de trazabilidad es parte de la rutina de HACCP que también te tiene que dejar como aprendizaje. Algunos ejemplos de cómo esta información que antes era manual ahora es digitalizada y pasa en un reporte en automático a nuestros celulares para ver cómo va la variación y cómo va el cumplimiento, ¿no? Para que tengan una idea. O sea, ya nadie llena en el Excel, simplemente hay sensores y esto se automatiza y te llegan alertas si en caso incumple alguna variación. Conclusiones relevantes del día de hoy, chicos. Es importante entender que la preparación previa para implementar el sistema que hemos visto con la formación del equipo, la descripción del producto y el desarrollo del diagrama de flujo es fundamental para que ustedes arranquen con esto. Sin eso, pues no lo van a lograr. O sea,
aquella persona que no planifica, pues simplemente planifica el fracaso. Entonces es importante que tengan en cuenta esto cuando les toque ser miembros, ser consultores para implementación de HACCP o simplemente formar parte del equipo HACCP, ¿sí? Lo mismo para la identificación y análisis de peligros. En este caso específico, eh, identificar que hay 3 tipos de peligros, evaluar sus probabilidades de ocurrencia y severidad con las herramientas que hemos aprendido, ¿sí? Va a ayudarles también a saber quiénes podrían ser calificados a PCC, como hemos visto acá, y quiénes no. Y quienes sí pasen a PCC pueden apoyarse en el árbol de preguntas de las 4 P's que hemos visto, para poder tener certeza de que si es o no, y sobre este PCC hacer todo el análisis que hemos visto, como definir un límite crítico, crear un plan de monitoreo, colocar acciones correctivas claras en caso de incumplimiento y tener un registro con una firma de un aprobador, ¿sí? Y lo demás, la implementación de ese HACCP es continua, o sea, lo hacen una vez, pero totalmente tienen que ir mejorándolo todo el tiempo. Eso vamos a hablar el día viernes, ¿sí? Y obviamente la capacitación, así como ustedes están entrenando el día de hoy, es importante que sus equipos aprendan y sepan el por qué hacen cada una de las cosas, ¿sí? Y obviamente el registro y la documentación, sí los reto a ver qué más hacen, cómo estrangulan la data para poder ir hacia otro nivel y llevar a su organización a otro escalón, no solo quedarse con los informes o con el papel, ¿vale? Poco de referencia y nada, eso sería de mi lado. Quedo atento a cualquier pregunta, si hubiera, y en todo caso eso sería todo de mi lado.